Hola, feliz año nuevo. Para iniciar este 2023 vamos a resolver un ciclo de potencia combinado de gas y vapor. El ejercicio dice que un sistema combinado de turbina de gas ciclo de vapor produce una potencia neta de 10 MW. El aire entra al compresor a 100 kPa y 300 Kelvin y se comprime hasta 1200 kPa. El rendimiento isentrópico del compresor es del 84%. Las condiciones de entrada a la turbina de gas son 1200 kPa y 1400 Kelvin. El aire se expande a través de la turbina, que tiene un rendimiento isentrópico del 88%, hasta una presión de 100 kPa. El aire pasa después por un intercambiador de calor y sale finalmente a 480 Kelvin. A la turbina de vapor entra agua a 8 megapascal y 400 grados Celsius y se expande hasta la presión del condensador de 8 kilopascal. La turbina y la bomba tienen rendimientos isentrópicos del 90 y 80% respectivamente. Determine, inciso A, los flujos másicos de aire y agua en kilogramo por segundo. Inciso B, el flujo de calor transferido al ciclo combinado en megawatt. Inciso C, el rendimiento térmico del ciclo combinado. Este ejercicio viene propuesto en el libro de Fundamentos de Termodinámica Técnica de la segunda edición. Aquí tenemos el bosquejo de un ciclo combinado, recordando, en la parte superior tenemos el ciclo de gas, en la parte inferior tenemos el ciclo de vapor. En el caso del ciclo de gas vamos a tener un compresor, una cámara de combustión, una turbina de gas. En el ciclo de vapor, un condensador, bomba, turbina de vapor, y la conexión entre esos dos ciclos lo tenemos a través de un intercambiador de calor. Hemos anotado las condiciones termodinámicas que nos dice el problema y vamos a utilizar las tablas del libro de termodinámica de Yunus Engel en la lectura de las propiedades termodinámicas. En el caso del inciso A, que nos piden los flujos másicos de aire y agua, vamos a realizar un balance de energía en kilowatt en el intercambiador de calor, que aquí tenemos el dibujo. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el caso del aire vamos a utilizar el subíndice A, y para el agua vamos a utilizar el subíndice S. Tenemos que el flujo másico de vapor por la diferencia de entalpías del punto 3 y 2 va a ser igual al flujo másico del aire por la diferencia de entalpías del punto 8 y 9. Este es el balance de energía en kilowatt. Entonces vamos a acomodarlo de tal manera que nos dice que el flujo másico de vapor con respecto al flujo másico del aire va a ser igual a, aquí en el numerador vamos a tener H8 menos H9, y en el denominador vamos a tener H3 menos H2. Vamos a sacar las entalpías correspondientes y vamos a empezar con la 2 y el 3. En el caso del punto 2, lo que tenemos que hacer es primero analizar la bomba.
En el análisis de la bomba, lo primero que vamos a calcular es el trabajo de esa bomba ideal. Recordando lo que vimos en los ejercicios de ciclo Rankine, la I representa que es ideal, va a ser igual a el volumen específico a la entrada de la bomba, que es el punto 1, por la presión a la salida menos la presión de entrada. En este caso, en el punto 1, nosotros tenemos que esta línea de presión es de 8 kilopascal y esta línea de presión es de 8 megapascal. Por lo tanto, el punto 1 es líquido saturado a 8 kilopascal y se va a incrementar la presión hasta 8 megapascal. Por lo tanto, este es el BF a 8 kilopascal. Vamos a utilizar, como tenemos la presión, utilizamos la tabla A5 y el BF a 8 kilopascal es de 0.00184 metro cúbico por kilogramo. Este valor no está directo, hay que interpolar. La presión en el punto 2 sería de 8000 y en el punto 1 es de 8 kilopascal. Y eso nos da 8.06 kilopascal por metro cúbico es kilojoules por kilogramo. Ya teniendo esto, ahora planteamos la fórmula de la eficiencia isentrópica para la bomba, que va a ser igual, aquí en la parte de arriba va H2S menos H1 y en la parte de aquí abajo va H2 menos H1. Vamos a despejar. H2 va a ser igual a H1 más aquí en el numerador, esto nos representa el trabajo de la bomba ideal. Y la eficiencia isentrópica de la bomba, el ejercicio nos dice que es del 80%, sería 0.8. Por lo tanto, H2 va a ser igual, H1 es HF a 8 kilopascal, tabla A5, tiene un valor de 173.36 más 8.06 y acá abajo sería 0.80. Y esto da 183.44 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos el valor de H2. Para el punto 3 vamos a identificar la fase. Como tenemos la presión y la temperatura, nos vamos a ir a la tabla A5 y vamos a leer la temperatura de saturación a 8 megapascal, que tiene un valor de 295.01. Por lo tanto, la temperatura 3 está por arriba de la temperatura de saturación que se acaba de leer. Entonces, el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. Entonces, de la tabla 6, a una presión de 8 megapascal y una temperatura de 400 grados Celsius. Recuerden que nos tenemos que ir al bloque de 8 megapascal y luego al renglón de 400 grados Celsius. Vamos a tener que la entalpía en dicho punto es de 3139.4
kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a calcular el punto 8. Para calcular el punto 8 vamos a analizar la turbina de gas. En el caso del ciclo de gas vamos a utilizar la tabla A17 para la lectura de las propiedades termodinámicas. En el punto 7 tenemos que la temperatura es de 1400 Kelvin, por lo tanto, de la tabla A17 vamos a obtener que la entalpía 7 es de 1515.42 kilojoules por kilogramo y la presión relativa 7 tiene un valor de 450.5. Ahora planteamos que la presión relativa 8 sobre la presión relativa 7 va a ser igual a la presión 8 sobre la presión 7. Vamos a despejar. La presión relativa 8 va a ser igual a la presión relativa 7, 450.5. En este caso, el cociente de la presión 8 y la presión 7, vemos que acá tenemos 100 kilopascal y acá 1200 kilopascal, por lo tanto esto va dividido entre 12. Y eso nos da 37.542. Con ese valor que tenemos ahorita, nos vamos a ir a la tabla 17 y vamos a interpolar para obtener la entalpía 8S, que es de 768.38 kilojoules por kilogramo. Planteamos la eficiencia isentrópica de la turbina de gas, que va a ser igual en el numerador H7 menos H8, en el denominador H7 menos H8S. Vamos a despejar H8, que va a ser igual a H7 menos la eficiencia isentrópica de la turbina de gas es de 0.88 y aquí iría H7 menos H8S. Nosotros ya tenemos los datos, aquí está H7, H8S, por lo tanto el H8 tiene un valor de 858.02 kilojoules por kilogramo. Para calcular el H9 tenemos que la temperatura en el punto 9 nos dicen que el aire sale del intercambiador de calor a 480 Kelvin. Por lo tanto, en la misma tabla 17, el H9 tiene un valor de 482.49 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos los valores de las entalpías que se necesitan en el balance de energía que se hizo en el intercambiador de calor. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula. Tenemos arriba es esto. Aquí sería igual a H8 menos H9. Aquí es H3 menos H2. Vamos a sustituir el H8. Aquí está. 858.02 y el H9 es de 482.49.
Vamos a poner las unidades. Esto de acá arriba es kilojoules y aquí abajo iría kilogramo de aire. Y aquí sería H3, que tenía un valor de 3139.4 y el H2 era de 183.44. En este caso las unidades son kilojoules por kilogramo de vapor. Revisamos, vemos que se va a simplificar kilojoules y kilojoules y vamos a obtener que ese cociente tiene un valor de 0.127 kilogramo de vapor por kilogramo de aire. Entonces, para poder determinar cada uno de los flujos necesitamos calcular el flujo másico del aire. Pero ¿cómo calculamos ese flujo másico del aire? Si nosotros revisamos el ejercicio, vamos a ver que tenemos la potencia neta del ciclo combinado. Entonces, a partir de dicha potencia neta, lo podemos calcular. ¿De qué forma? Entonces tenemos que la potencia neta del ciclo combinado es igual a el flujo másico del aire por el trabajo específico neto del ciclo combinado. Entonces vamos a calcular el trabajo específico neto del ciclo combinado. Comenzaremos a analizar el ciclo de gas. En este caso tenemos que el trabajo neto del ciclo de gas pues va a ser igual al trabajo de la turbina de gas menos el trabajo del compresor. Sustituyendo, el trabajo de la turbina de gas es H7 menos H8 y el trabajo del compresor es H6 menos H5. H7 y H8 ya se calcularon previamente, nos falta H6 y H5. Para ello analizamos el compresor. En el caso del compresor tenemos que la entrada es de 300 Kelvin. Con ese valor nos vamos a la tabla 17 y obtenemos que la entalpía 5 es de 300.19 kilojoules por kilogramo y la presión relativa 5 es de 1.3860. Por lo tanto tenemos que la presión relativa 6 va a ser igual a la presión relativa 5 por presión 6 sobre presión 5. Sustituyendo sería 1.3860 por la relación de presión aquí es de 12 y esto nos da 16.632. Con este valor en la tabla 17 e interpolando tenemos que la H6S va a ser igual a 610.65 kilojoules por kilogramo. Ahora colocamos la fórmula de la eficiencia isentrópica de un compresor, que bajo esta nomenclatura sería H6S menos H5 entre H6 menos H5. Al despejar el H6 tenemos que sería igual a H5 más, aquí iría H6S menos H5 y la eficiencia isentrópica
El compresor en el ejercicio nos dice que es del 84%, punto 84, por lo tanto el H6 es de 669.79 kilojoules por kilogramo. Si ya tenemos, vamos a sustituir. Por lo tanto, el trabajo neto del ciclo de gas va a ser igual. El H7 tenía un valor de 1515.42 menos el H8 es de 858.02 menos 669.79 menos, aquí nos dice que es 300.19. Por lo tanto tenemos que el trabajo neto del ciclo de gas es de 287.80 kilojoules por kilogramo de aire. Ahora vamos a analizar el ciclo de vapor. Tenemos, en el caso del ciclo de vapor, el trabajo neto del ciclo de vapor pues va a ser igual al trabajo de la turbina de vapor menos el trabajo de la bomba. En este caso sería H3 menos H4 menos H2 menos H1. El trabajo de la bomba ya lo hemos calculado. Entonces ahora vamos a analizar la turbina de vapor. En este caso, la turbina de vapor, recordamos que en el punto 3 es vapor sobrecalentado. Entonces a una presión de 8 megapascal y una temperatura de 400 grados Celsius, nos vamos a la tabla 6 y el dato que tenemos que leer aquí es la entropía 3, que tiene un valor de 6.3658 kilojoules por kilogramo Kelvin. Esta entropía es igual a la entropía 4S. En el punto 4 tenemos que es una mezcla saturada de líquido-vapor. Entonces vamos a calcular la calidad 4S. Que la calidad 4S va a ser igual la entropía 4S menos SF a, este punto está a 8 kilopascal, sobre SFG a 8 kilopascal. Estos dos valores se obtienen de la tabla A5 interpolando y vamos a sustituir, sería 6.3658 menos 0.59088 y el SFG a 8 kilopascales de 7.63896 y esto da 0.756. Ahora sería que la H4S va a ser igual a HF a 8 kilopascal más 0.756 por HFG a 8 kilopascal. Lo mismo, tabla 5 interpolando, vamos a obtener los siguientes valores. Serían 173.36 más 0.756 que multiplica a 2402.66 y esto va a dar 1988.77 kilojoules por kilogramo.
la eficiencia isentrópica de la turbina de vapor es igual a, en el numerador, H3 menos H4, en el denominador H3 menos H4S. Vamos a despejar el H4, que sería igual a H3 menos el valor de la eficiencia isentrópica para la turbina de vapor es de 90%, sería 0.90 por H3 menos H4S. Sustituyendo tenemos que sería de 2103.83 kilojoules por kilogramo. Entonces ahora vamos a sustituir aquí. Tendríamos que el trabajo neto del ciclo de vapor pues va a ser igual. H3 es de 3139.4 menos el H4, aquí está, 2103.83 menos el H2. Vamos a buscar el H2. Aquí está, 183.44. Y el H1 es este valor que está acá. $183.44 menos 173.36. Y esto nos va a dar 1025.49 kilojoules por kilogramo de vapor. Ahora ya podemos calcular el trabajo neto del ciclo combinado, que va a ser igual al trabajo neto del ciclo de gas, que nos dio 287.80 kilojoules por kilogramo de aire, más el de vapor que nos dio 1025.49 kilojoules por kilogramo de vapor. El sistema tiene que ser dimensionalmente homogéneo, lo cual no es. Lo que tenemos que hacer es que al trabajo neto del ciclo de vapor lo vamos a multiplicar por la relación de flujos másicos que tenemos acá. Es 0.127 kilogramo de vapor por kilogramo de aire. Revisamos las unidades. Kilogramo de vapor con kilogramo de vapor simplifica. Y ahora sí podemos sumar. Y tenemos que el trabajo específico neto del ciclo combinado es de 418.04 kilojoules por kilogramo de aire. Por lo tanto, tenemos que el flujo másico del aire va a ser igual a la potencia neta del ciclo combinado sobre el trabajo específico neto del ciclo combinado. Nos dice que tenemos una potencia neta de 10 megawatts
que sería 10 por 10 a la 3 kilowatt, que es kilojoules por segundo, entre 418.04 kilojoules por kilogramo de aire. Kilojoule sobre kilojoule simplifica. Por lo tanto, tenemos que el flujo másico de aire es igual a 23.9 kilogramos por segundo. Y el flujo másico de vapor, lo único que tenemos que hacer es 0.127 por el flujo másico de aire. Aquí tenemos ya este valor, nos da que el flujo másico de vapor es de 3.04 kilogramos por segundo. Y aquí queda resuelto el inciso A. El inciso B nos pide el flujo de calor transferido al ciclo combinado en megawatt. En este caso vamos a analizar la cámara de combustión. Vamos a hacer el balance de energía en la cámara de combustión, pero vamos a hacer en kilojoules por kilogramo. Quedaría que sería H6 más el calor de entrada es igual a H7. Por lo tanto, tenemos que el calor de entrada va a ser igual a H7 menos H6. Esto ya lo tenemos. Lo único que vamos a hacer es sustituir. El H7 es de 1515.42 menos 669.79. Y esto da 845.63 kilojoules por kilogramo de aire. Nos piden flujo de calor en megawatt. Por lo tanto, sería flujo másico del aire por el calor de entrada. Sería igual a 23.9 kilogramos de aire por segundo, que te multiplica a los 845.63 kilojoules por kilogramo de aire, y el factor de conversión, un megawatt tiene 1000 kilowatts. Revisamos aquí kilogramo de aire con kilogramo de aire, kilojoules por segundo es kilowatt, con este se simplifica y tenemos que el flujo de calor transferido al ciclo combinado tiene un valor de 20.21 megawatt. El inciso C nos pide el rendimiento térmico del ciclo. Tenemos que ese rendimiento térmico va a ser igual al trabajo neto
del ciclo combinado entre el calor de entrada. Son datos que ya se calcularon. Esto de acá es 418.04 es kilojoules por kilogramo de aire, y aquí teníamos que es de 845.63 kilojoules por kilogramo de aire. Simplificamos unidades y esto nos va a dar que el rendimiento térmico es de 0.494, lo multiplicamos por 100 y sería del 49.4%. También lo podemos calcular como lo hemos hecho en los otros videos utilizando la siguiente fórmula. En este caso, el calor de entrada ya lo tenemos acá. Entonces, ¿dónde está el calor de salida para este ciclo combinado? En el caso del calor de salida, en el caso del ciclo de vapor, lo tenemos aquí en el condensador, que sería H4 menos H1. Pero esta diferencia nos queda en kilojoules por kilogramo de vapor. Y como el calor de entrada está en kilojoules por kilogramo de aire, esta diferencia hay que multiplicarlo por la relación de los flujos másicos. Más el calor de salida en el ciclo de gas lo tenemos en esta parte. La diferencia entre el punto 9 y el punto 5, es decir, H9 menos H5. Son datos que ya leímos de las tablas. Al sustituir los valores en esta ecuación, vamos a obtener que el calor de salida es de 427.47 kilojoules por kilogramo de aire. Al sustituir en la parte de arriba el calor de salida y el calor de entrada ya están en las mismas unidades, esta operación nos va a quedar 0.494, que al multiplicarlo por 100 nos da 49.4%, que es el mismo resultado que obtuvimos con esta fórmula. Y con esto concluimos el análisis termodinámico de un ciclo combinado gas-vapor. Si les gustó el video, suscríbanse al canal para seguir subiendo contenido. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.